En este video vamos a aprender sobre la nomenclatura química de los compuestos simples y binarios. En primer lugar tenemos las sustancias simples. Estas son aquellas sustancias que están formadas por un solo elemento químico y de los cuales podemos distinguir tres tipos. Los compuestos que están formados por elementos no metálicos y que están unidos precisamente por enlaces tipo covalente. Los compuestos que serían de tipo metálico, que están unidos por enlace metal-metal, y los gases nobles, pues que existen como átomos independientes. Los elementos no metálicos además los podemos encontrar en formas alotrópicas, esto es, agrupaciones diferentes del mismo tipo de átomo, como por ejemplo aquí tenemos lo que sería el ozono y el oxígeno, las cuales son dos formas alotrópicas del oxígeno, del átomo de oxígeno. Entonces nosotros podemos encontrar en la naturaleza el oxígeno como cualquiera de estas dos formas. La mayoría de las sustancias simples o todos los elementos los podemos encontrar en lo que sería la tabla periódica de los elementos. Hoy día se conocen 118 elementos químicos y pues se están estudiando la posibilidad de que existan otros más. Estos elementos de la tabla periódica representan 118 tipos diferentes de átomos, cada uno con un número diferente de número atómico que los diferencia entre sí. Esto nos va a llevar a tener varios tipos de elementos, entre los que vamos a tener hacia la izquierda los elementos de tipo metálico, hacia la derecha los elementos no metálicos, y luego tenemos hacia el final en la columna 18 lo que serían los gases nobles. Los elementos que se encuentran en la parte inferior son elementos lactánidos y actínidos o de tierras raras, los cuales se encuentran ubicados en esta sección. Ellos se colocan en la parte inferior de la tabla para que la tabla quede más condensada, puesto que ellos por sus propiedades pues podemos diferenciarlos de los demás elementos, los cuales siguen cierta secuenciación por la presencia de orbitales s, p y d. Para representar los elementos químicos utilizamos símbolos químicos. Estos símbolos vienen dados por una letra mayúscula que generalmente viene asociada con el nombre en su forma original. Por eso es que nosotros, pues a pesar de que hablamos español, encontramos que el sodio es Na o que el potasio es K, puesto que estos elementos fueron nombrados originalmente en latín. Todos estos elementos pues se van a diferenciar el uno del otro. Si la primera letra, esta letra mayúscula, ya se encuentra ocupada por otro elemento, entonces se utiliza una letra minúscula a continuación, como aquí en el caso de Ag para la plata y Au para el oro. De esta forma podemos diferenciarlo. Siempre se van a usar un máximo de 2 letras. Si la segunda letra estuviera ocupada, pues se utilizaría otra letra del nombre para organizar pues lo que sería el elemento, el símbolo del elemento. Estos símbolos son universales, no varían independientemente del idioma en el que se esté conversando. Entonces, tanto en ruso como en chino, como en español, como en inglés, como en francés, los símbolos químicos son los mismos, a pesar de que la pronunciación del nombre pueda variar. Entonces, vamos a ver que los elementos no metálicos me van a formar moléculas, macromoléculas o cristales covalentes con un número diferente de átomos. Los átomos se pueden agrupar de diferentes maneras, generando lo que serían sustancias que llamamos formas alotrópicas o alótropos de los elementos en cuestión, lo que habíamos observado con el ozono y el oxígeno. Estas sustancias o formas alotrópicas se van a distinguir porque tienen propiedades físicas y químicas diferentes. Para nombrarlos, vamos a utilizar la nomenclatura tradicional o la nomenclatura sistemática. En la nomenclatura tradicional, muchos de estos elementos o estas formas alotrópicas van a tener unos nombres específicos, como por ejemplo el O3 sería ozono. En el caso del P4 pues sería fósforo blanco. Esto para las sustancias que son tipo covalentes o no metálicas. Si nosotros tenemos por ejemplo los diferentes alótropos del carbono, tendríamos por ejemplo C, que sería carbono, pero podemos encontrar otras formas alotrópicas
como serían el grafito, el diamante o pues algo más nuevo, los fullerenos. Para nombrarlo con la nomenclatura sistemática, simplemente vamos a utilizar los prefijos numerales para indicar la cantidad de átomos que me están formando la forma alotrópica específica o pues la única molécula que van a formar, como en este caso sería dihidrógeno, que de forma pues tradicional simplemente conocemos como la molécula de hidrógeno. El difluor, pues que es la molécula de flúor. Para el caso de los metales, como en este caso que tenemos aquí el hierro y pues aplica para todos, ellos no están formando moléculas independientes, sino que forman unas redes cristalinas donde vamos a tener repeticiones del mismo átomo. Para nombrarlo simplemente vamos a llamarlo por el nombre del elemento. Entonces en este caso no variaría el nombre en la nomenclatura tradicional o en la sistemática. Esto aplica para todos los sistemas de nomenclatura. Entonces pues nosotros simplemente decimos plata para hacer referencia pues a cualquier estructura de plata. En el caso de los gases nobles, ellos no van a formar moléculas ni redes. Ellos van a generar pues átomos que van a permanecer independientes todo el tiempo. Para nombrarlos simplemente se va a indicar el nombre del elemento correspondiente, neón, argón, xenón. Tanto en el caso de los metales como en el caso de los gases nobles no vamos a utilizar subíndices para indicar cantidades. Simplemente vamos a utilizar el símbolo químico. Para los elementos que son no metálicos, sí debemos indicar a través de un subíndice en la fórmula la cantidad de átomos que están presentes, de modo tal que no haya confusión entre una forma alotrópica y la otra. Para el caso de los compuestos binarios, vamos a tener sustancias que están formadas por dos elementos diferentes. Aquí es importante resaltar que no hace referencia a que exista pues un solo átomo de cada uno. Pueden ser diferentes combinaciones siguiendo la ley pues, de las proporciones múltiples y de las proporciones variables, pero solamente puedo tener dos tipos diferentes de átomos. Entonces, el NO, el N2O o el NO2 son tres sustancias que son compuestos binarios, a pesar de que en este caso voy a tener dos átomos formando la molécula y en los otros dos casos voy a tener tres átomos formándome la molécula. En el caso del N2, pues voy a tener dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Entonces, como solo tengo nitrógeno y oxígeno, lo mismo que en el caso del NO2, pues estos compuestos se consideran compuestos binarios. Otro tipo de compuestos que son binarios son las sales compuestas. En este caso, pues estas sales están formadas por un catión y un anión formando redes cristalinas. Pues nosotros escribimos lo que sería la fórmula o la unidad fórmula, donde vamos a indicar la combinación mínima de aniones y cationes que se requieren para que la estructura sea neutra y que me dé toda la información de la molécula o del compuesto, perdón. En este caso pues sería NaCl para indicar el compuesto de cloruro de sodio. Existen diferentes tipos de compuestos binarios. Estos pueden ser sales binarias, como el caso del cloruro de sodio, o podemos tener dos grupos grandes de compuestos. Uno que es combinación de un elemento con hidrógeno, los cuales pueden ser de un elemento no metálico con hidrógeno y de un elemento metálico con hidrógeno. Estos se conocen como hidruros, o combinaciones de un elemento con oxígeno. Esta familia de compuestos se conoce como óxidos. Estos pueden ser también combinaciones de metal con oxígeno o de no metal con oxígeno. Las sales binarias son combinaciones de un metal y un elemento no metálico. Están unidos por un enlace metálico y por tanto son sales iónicas sólidas. Para su fórmula se escribe primero el símbolo del metal y a continuación el no metal. Se deben colocar subíndices que nos indiquen la valencia del elemento contrario para que esto nos vaya a dar una combinación neutra. Por ejemplo, en el caso del NaCl que tenemos en la lámina, el sodio trabaja con esta oxidación +1, el cloro de -1 y esto me daría 0 la suma de su estado de oxidación. Pero si en vez del sodio tuviera calcio,
El calcio sabemos que trabaja siempre con estado de oxidación +2 cuando está formando compuestos, y el cloro en sus combinaciones binarias es -1. Como esto me estaría dando +1 y me debería, esto no puede ser, me debe dar 0, entonces debo colocar aquí la cantidad de cloros necesarios para que esto pues se iguale. En este caso pues lo que se hace es que el estado de oxidación que tenemos acá lo utilizamos como subíndice, y este estado de oxidación pues se multiplica por este subíndice, y de ese modo me quedaría -2 más 2 es igual a 0. El metal va a estar trabajando en cualquiera de sus valencias positivas. Recordemos que cuando tengo los elementos del grupo 1, que son los metales alcalinos, ellos van a trabajar únicamente con estado de oxidación de +1. Para los elementos del grupo 2 vamos a trabajar siempre con estado de oxidación de +2. Los elementos de transición y pues algunos de los metales del bloque P pues me pueden trabajar con más de una valencia. Para la nomenclatura de estos pues puedo utilizar las diferentes nomenclaturas que existen. Lo primero es nombrar el anión. El anión se le va a dar el nombre del elemento, pero la terminación se cambia, la O, pues el cloro, fluoro, carbono, pues se le va a poner la terminación uro. Luego vamos a indicar a qué metal está unido, entonces en este caso sería cloruro de sodio. Debemos recordar que los elementos que están más hacia la izquierda de la tabla periódica tienen carácter metálico y por ende pues van a ser metales con un estado de oxidación que puede variar dependiendo su ubicación en la tabla periódica. Estos elementos van a tener una electronegatividad baja, mientras que los elementos que se encuentran más a la derecha y arriba, cerca del flúor, en la tabla periódica van a ser más electronegativos, van a ser no metales y pueden trabajar con valencias tanto positivas como negativas en la mayoría de los casos, dependiendo de a qué elementos estén unidos, qué tipo de compuestos estén formando. Para el caso de los compuestos binarios, vamos a tener que estos elementos en esta zona, el flúor, el cloro, el azufre, el oxígeno, nitrógeno, etcétera, me van a formar mis aniones, ¿no? En el caso del flúor, flúor menos, cloro menos, oxígeno 2 menos, azufre 2 menos, carbono sabemos que puede ser 2 menos o 4 menos, y así sucesivamente para los elementos que tenemos acá, que son no metales. Y todos estos elementos que se encuentran en esta sección de la tabla periódica pues van a formarme cationes. Entonces, para la formulación voy a tomar en cuenta el estado de oxidación. Entonces, la suma de los estados de oxidación me debe dar 0 porque el compuesto es neutro. En este caso, por ejemplo, para el fluoruro de calcio, el estado de oxidación del calcio es +2 y del flúor es -1. Para que me dé 0, entonces debo utilizar como subíndice el estado de oxidación del elemento metálico. Este metal, recordemos, siempre va a tener un estado de oxidación positivo, porque es un metal, tiene bajo electronegatividad. Y la suma de estos estados de oxidación me debe dar siempre 0. Aquí tenemos algunos ejemplos de sales binarias y cómo lo podemos nombrar. Entonces, veamos con un poco bien la nomenclatura. Nosotros podemos utilizar las nomenclaturas que pues ya hemos venido conociendo, la tradicional, donde voy a utilizar la terminación uro, pues esto no me va a cambiar, el nombre del anión no me cambia en ninguna de las nomenclaturas, lo que me va a cambiar es la forma en que indico el metal al que está unido. Por ejemplo, en la nomenclatura tradicional o funcional, pues la clásica, vamos a llamarlo fluoruro, cloruro, sulfuro,
Y el metal, fíjense que no se coloca D, sino que se indica de inmediato el metal. Y el metal se le cambia la terminación para indicar el estado de oxidación, si es el superior, el inferior o si es el único. Si es el estado de oxidación más alto o el único, se pone la terminación ICO. En este caso, como el litio solamente trabaja con +1, sería lítico, fluoruro lítico. Lo mismo sucede con el oro, bromuro áurico. En el caso del sodio, el áurico, perdón, sería su estado de oxidación más alto. En el caso de que estemos en el estado de oxidación más bajo, sería bromuro auroso. Podemos utilizar la sistemática, que es la que se está utilizando más, donde voy a indicar el nombre del anión, y si tengo más de uno voy a utilizar un prefijo numeral para indicar cuántos tengo. Entonces en este caso, por ejemplo, que tengo 3, digo trihidruro, en este caso son 2, digo disulfuro, en este caso de oro y en este caso de estaño. En el caso de la nomenclatura stock y la variación de esta, que es la Ewen-Bessel, vamos a indicar, así como es una mezcla un poco entre ambas, simplemente voy a indicar el anión sin indicar ninguna cantidades, seguido por la expresión D, y luego el metal con el estado de oxidación del mismo. ¿En qué varían ambas? En que en la nomenclatura stock voy a colocar este estado de oxidación en números romanos, mientras que en la Ewen-Bessel voy a colocar este estado de oxidación con números cardinales e indicando con el signo más, que esto corresponde al estado de oxidación del metal. Entonces, en este caso estaríamos hablando de el hidruro de oro 3 o hidruro de oro +3. En este caso, cuando tenemos sodio o litio que tienen un único estado de oxidación, ese estado de oxidación no es necesario colocarlo, sería redundante, porque es obvio que solamente vamos a tener un único estado de oxidación. Luego tenemos lo que son las sales volátiles, o aquellas combinaciones que se dan entre elementos no metálicos. Estos pues están formados por unión de elementos que no son metálicos, son elementos que encontramos en el bloque P, por tanto son sustancias covalentes, o sea, están unidos entre sí por el enlace covalente. Estas sustancias pueden existir en cualquiera de los estados, algunas son sólidas, algunas son líquidas y pues algunas son gaseosas. Por esta razón, muchas veces se les conoce como sales volátiles. Para escribir la fórmula, vamos a escribir siempre en primer lugar el elemento menos electronegativo y luego el más electronegativo, siguiendo pues lo que se explicó anteriormente. El elemento menos electronegativo va a ser uno de estos elementos y que va a estar actuando con una de sus valencias positivas, mientras que el elemento más electronegativo pues va a actuar con una valencia negativa. Aquí es importante recordar que estos elementos pueden existir con varias valencias en estado positivo. Recordemos, para elementos del grupo 13 en el boro pueden estar con estado de oxidación de +3, que es su única valencia, pero por ejemplo cuando nos vamos al carbono, su valencia positiva puede ser +2 o +4. En el grupo 15, el grupo del nitrógeno, pues ya vamos a tener valencia de 1, 3 y 5. En el grupo 16 serían 2, 4 o 6. Y en el grupo 17, que es el de los halógenos, pueden tener valencia positiva de 1, 3, 5 o 7. Para nombrarlo, pues vamos a venir usando las nomenclaturas que se han estudiado, con excepción de la tradicional. Estas nomenclaturas, pues la que se recomienda es la nomenclatura sistemática. En esta, pues al igual que en todos los casos anteriores, vamos a nombrar primero el elemento que está a la derecha, que es el más electronegativo. Este, que está actuando como un anión, va a tener pues el nombre de aniones simples, que es la terminación uro,
pero vamos a indicar con los prefijos numerales las cantidades que tenemos de cada uno de ellos, recordando que si es 1, pues no es necesario escribir monocloruro de bromo, porque hay una confusión. Entonces sería cloruro de bromo, nos está indicando que solamente tengo un cloro y un bromo. Si tengo más de uno de los elementos que está actuando con valencia positiva, también se indica, como en este caso el triseleniuro de diarsénico. También podríamos utilizar la nomenclatura Stock o la Eulenbeset, donde vamos a indicarlo y lo vamos a nombrar como si fueran sales. Estas sales, pues, es el mismo principio, sería el nombre del anión seguido por la palabra de, el nombre del elemento que está actuando con la valencia positiva, tal cual como aparece sin variar en la tabla periódica, y luego entre paréntesis vamos a indicar el estado de oxidación, ya sea en números romanos, que estos números hoy día se aceptan, pueden ser en mayúscula o minúscula, y en el caso del Eulenbeset vamos a indicar esa valencia con un número cardinal seguido por el signo más, para indicar pues que la carga es positiva. Y entonces tenemos lo que sería una de las grandes familias de compuestos binarios, que son los que se conocen como hidruros, que son combinaciones de hidrógeno con otro elemento. Estas combinaciones pueden darse entre un hidrógeno y un metal, generando lo que son los hidruros metálicos, o entre hidrógeno y un elemento no metálico, donde me formaría dos tipos diferentes de compuestos. Uno, que son los hidruros volátiles, generados por combinaciones de hidrógeno con elementos del grupo 13 al 15, y el otro serían los hidrácidos, que están formados por combinaciones de hidrógeno con elementos del grupo 16 y 17. Estas combinaciones me van a generar dos tipos totalmente diferentes de compuestos que tienen propiedades químicas distintas. En el caso de los hidruros metálicos, vamos a tener el hidrógeno trabajando con una valencia negativa, mientras que el metal pues va a tener una valencia positiva. En este caso va a funcionar con cualquier metal, puesto que el hidrógeno es más electronegativo que cualquiera de ellos. En el caso de los hidruros no metálicos, vamos a tener dos posibilidades. Una, que es cuando tenemos combinaciones de elementos del grupo 3 al 15, donde el hidrógeno va a actuar con una valencia positiva y el otro elemento va a tener una valencia negativa. Este es el caso, por ejemplo, del CH3, el CH4 o el NH3. Y el otro caso serían los hidrácidos, que es cuando tengo este elemento que tiene carga positiva, el hidrógeno, y estos elementos que van a tener carga negativa, que son elementos del grupo 16 y 17, pero estos elementos tienen la particularidad que cuando se disuelven en agua me van a generar unas soluciones ácidas, por esto tienen este nombre. Para nombrarlos, pues la estructura es bastante sencilla. En el caso de los hidruros metálicos, vamos a tener que ellos se van a nombrar igual que las sales. Esto es que vamos a nombrar primero el hidrógeno con la terminación uro y luego el metal. La forma en que se expresa el metal pues va a ser la misma que hemos venido viendo, donde vamos a indicar en el caso de la sistemática las cantidades que tengo de cada uno de ellos a través de prefijos numerales. Voy a indicar primero el hidruro y sus cantidades de hidruro, hidruro, trihidruro, seguido por la palabra de y luego el nombre del elemento. Si tengo más de un elemento metálico también se indica. En el caso de la nomenclatura Stock, en ese caso vamos a tener el nombre hidruro de seguido por el nombre del elemento metálico y su estado de oxidación entre paréntesis, siempre y cuando tenga más de uno disponible. Si no tiene sino un solo estado de oxidación, al igual que en todos los demás casos, no se indica, puesto que no hay posibilidad de que vayamos a confundirlo. La nomenclatura tradicional sigue el mismo parámetro, sería hidruro, el nombre del metal y la terminación, que sería ico u oso, dependiendo
el estado de oxidación, si es el único, pues siempre es ICO, y si tienen más de un estado de oxidación, como el caso del hierro, se utilizan las terminaciones ICO para el estado de oxidación mayor y OSO para el estado de oxidación menor. Los hidrácidos, por su parte, son compuestos binarios que se generan por la combinación de hidrógeno con los elementos del grupo 16 y 17 de la tabla periódica. Ellos tienen carácter covalente y en general ellos son gases que cuando se disuelven en agua me van a generar que el agua gane propiedades ácidas y de aquí venga ese nombre genérico. Al ser ácidos, pues para la fórmula lo que se acostumbra es que primero vamos a escribir el elemento hidrógeno seguido por el otro elemento que va a actuar con cualquiera de sus valencias negativas, mientras que el hidrógeno tiene su valencia única de +1. Ellos, al ser ácidos, siempre vamos a colocar primero el hidrógeno, luego el otro elemento. Para la nomenclatura, lo que se acostumbra a hacer es que dependiendo si está disuelto o no, vamos a utilizar la nomenclatura sistemática o la nomenclatura tradicional. Son las únicas que se utilizan. Entonces, estos compuestos que tienen esta estructura son gases. Cuando ellos se disuelven en agua, me van a quedar en forma acuosa. Entonces, cuando lo tengo en forma gaseosa, utilizo la nomenclatura sistemática. Cuando está disuelto, voy a utilizar la nomenclatura tradicional. De esta forma, para el nombre en la nomenclatura sistemática, en la cual voy a tener el compuesto en su forma gaseosa, voy a nombrarlo como si fueran sales, fluoruro de, pero en vez del nombre del metal voy a poner hidrógeno. Entonces esto sería fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, seleniuro de hidrógeno y así sucesivamente. Aquí también podemos incluir algunos ácidos como el ácido cianhídrico o el cianuro de hidrógeno, porque sus propiedades químicas son muy similares. En el caso de que tengamos estos gases disueltos en agua, se va a generar una solución ácida. Y entonces, en este caso, vamos a cambiar la terminación uro por la terminación hídrico. Entonces, y le antepondremos la palabra ácido. Entonces, de esta forma, el fluoruro de hidrógeno, cuando está disuelto en agua, se convierte en el ácido fluorhídrico. Este caso sería el ácido clorhídrico, el ácido iohídrico, el ácido sulfídrico, el ácido cianhídrico y así sucesivamente. Para el caso de los hidruros volátiles, que son combinaciones de hidrógeno con elementos del grupo 13, 14 y 15, aquí vamos a tener un grupo particular de compuestos. Muchos de estos compuestos pues se conocen hace mucho tiempo y de hecho tienen nombres tradicionales que son reconocidos por la IUPAC, como por ejemplo el amoníaco, la fosfina, el metano. Algunos de estos nombres tradicionales tienen una base en lo que sería la química orgánica, que era donde se usaban originalmente. Y estos pues nombres siguen siendo utilizados y siguen siendo aceptados por la IUPAC. Sin embargo, pues hoy día se recomienda que pues para nombrarlos utilicemos la nomenclatura sistemática y la nomenclatura stock, puesto que esto pues da mucha claridad sobre el tipo de compuesto, y esto es porque en algunos casos el mismo elemento con diferente estado de oxidación me puede generar unas combinaciones de compuestos volátiles que son bastante similares. Entonces, para evitar estas confusiones, vamos a utilizar la nomenclatura sistemática o la stock. En el caso de la nomenclatura sistemática, vamos a nombrar el hidruro, pues que va a actuar como el anión en primer lugar. Vamos a utilizar los prefijos numerales para indicar las cantidades, seguido por D y el nombre del elemento con el estado de oxidación positivo sin cambiarlo. Entonces tendríamos aquí el trihidruro de boro, el tetrahidruro de silicio, el triruro de antimonio, el tridruro de fósforo, el tridruro de nitrógeno. En la stock
utilizaríamos la palabra hidruro de, y después, ya fíjense que aquí en este caso no se indican cantidades, simplemente hidruro de, seguido de el nombre del elemento con el estado de oxidación positivo que están utilizando dentro de un paréntesis en números romanos. Cualquiera de estas nomenclaturas pues es válida y se puede utilizar. Entonces, la nomenclatura tradicional tiene el nombre común de muchos de estos compuestos, y la UPAC pues ha permitido que se sigan utilizando porque muchos de estos nombres pues ya hacen parte de un vocabulario pues común que va incluso más allá de la química. Para el caso de los hidruros y de los hidrácidos de estos elementos del grupo 13 al 17, esto muchas veces se consideran que son sustancias primogéneas a partir de la cual se forman otros compuestos. Esto sucede sobre todo en la química orgánica. En este caso se considera que el caso de los hidrógenos pues se pueden sustituir por otros átomos o cadena de átomos. El caso, por ejemplo, aquí tenemos del bromometano, pues que se produciría por la sustitución del hidrógeno por un bromo. En este caso, pues la nomenclatura se utiliza, es esta nomenclatura de sustitución, en el que vamos a indicar pues el nombre del elemento que me está sustituyendo ese hidrógeno dentro de la fórmula. Para esto además es importante reconocer el nombre que va a tener la estructura base, que muchas veces va a tener un nombre asociado con una nomenclatura un poco más tradicional. Entonces, para el grupo de los térreos o térreos del grupo 13, pues lo que se hace es colocar la base del nombre, bueno, para todos, y la terminación ano. Entonces sería borano, metano, silano, azano, fosfano, oxidano, sulfano, fluorano y así sucesivamente. Esta nomenclatura se utiliza específicamente para este tipo de compuestos y sobre todo cuando está asociado a sustancias orgánicas o reacciones orgánicas. La otra gran familia de compuestos binarios son los óxidos, que estas son combinaciones de oxígeno con otro elemento. Estas combinaciones pueden ser entre un oxígeno y un metal o un oxígeno y un no metal. En el caso que sea un oxígeno con un metal, nosotros vamos a llamar los óxidos básicos. Esta nomenclatura que se va a recomendar para este tipo de compuestos es la nomenclatura Stock. Estos son básicamente compuestos tipo sales. En el caso de los óxidos ácidos, vamos a tener la combinación de un oxígeno con un no metal. Para este caso, pues la recomendación es la nomenclatura sistemática. En estos casos, en ambos, pues podemos utilizar las diferentes nomenclaturas que existen. Simplemente tenemos estas recomendaciones. En el caso de la nomenclatura tradicional para los óxidos ácidos, la UPAC no recomienda que se utilice la nomenclatura tradicional, donde se les conoce como anhídridos. Estas denominaciones de óxidos ácidos o de óxidos básicos tienen que ver con la reactividad y las propiedades químicas que ellos presentan cuando reaccionan con agua. En el caso de los óxidos básicos, podemos utilizar pues todas las nomenclaturas que hemos visto. La estructura es la misma. Para la sistemática utilizamos prefijos numerales, seguido de la palabra óxido, de y el nombre del elemento metálico sin modificar. Si tenemos más de uno, que es bastante común, vamos a utilizar también prefijos numerales para indicar cuántos átomos del metal tenemos. En el caso de la Stock, la base del nombre es óxido de, el nombre del elemento y el estado de oxidación en números romanos dentro de los paréntesis. Si tiene más de un estado de oxidación, si no, no se coloca. En el caso de la nomenclatura de Wien-Besset, cambiamos pues, el estado de oxidación en números romanos por el estado de oxidación en números romanos con el signo más. Y en la nomenclatura tradicional vamos a utilizar las terminaciones ico y oso para indicar los estados de oxidación altos en el caso del ico y oso en el caso de la de menor valencia. Para el caso de los óxidos ácidos, la estructura es exactamente la misma, con excepción de la nomenclatura tradicional.
En este caso no se llaman a estos compuestos óxidos sino anhídridos, y vamos a utilizar las terminaciones oso e ico, y además en los casos que sean necesarios se utilizarán los prefijos hipo y per para indicar que esta sustancia tiene 3 o 4 estados de oxidación posibles para el elemento unido al oxígeno. Como en el caso, aquí tenemos el anhídrido hiposulfuroso, el anhídrido sulfuroso y el anhídrido sulfúrico, donde el azufre está trabajando con esta oxidación 2, 4 y 6. En la actualización que hizo la IUPAC en el año 2005, indicó que para los óxidos de los halogenuros se debía escribir la fórmula colocando primero el oxígeno y después el halógeno. Esto es porque los halógenos tienen una electronegatividad mayor que el oxígeno. Entonces, en este caso, pues se consideraría como si tuviera el oxígeno el estado de oxidación positivo. En estos casos, pues la nomenclatura que me va a variar, pues sería la nomenclatura de la IUPAC, donde pues en este caso pues no sería el dióxido de cloro, sino que es el monóxido de cloro, sino que diríamos el dicloruro de oxígeno. Entonces, en el caso que teníamos originalmente, recordemos, se colocaba Cl2O, y por ende, pues cuando se va a nombrar, pues decíamos monóxido de dicloro. ¿Ok? En este caso, como vamos a tener la nueva recomendación, sería OCl2, entonces en este caso sería dicloruro de oxígeno. Entonces la nomenclatura sistemática pues me va a modificar. Aquí tenemos varios ejemplos donde podemos ver que la nomenclatura STOT, la Web-Based y la tradicional pues no va a cambiar con esta nueva recomendación, pero en el caso de la sistemática sí vamos a tener un cambio, puesto que primero nombraríamos el cloro, el cloruro, y luego el oxígeno. Además de los óxidos tradicionales, nosotros podemos encontrar un grupo diferente de óxidos. Estos son particulares en que vamos a tener una molécula de oxígeno que ha ganado 2 electrones y por ende el estado de oxidación general del compuesto es -1. Estos se conocen como peróxidos. Para nombrarlos, realmente la mejor nomenclatura es la nomenclatura IUPAC, puesto que se van a nombrar como óxidos normales. En el caso de la stock y de la tradicional, vamos a cambiar la palabra óxido por la palabra peróxido, y el resto del nombre pues va a tener una estructura similar a la que venimos trabajando con los óxidos. De estos peróxidos, pues por mucho el más conocido es el peróxido de hidrógeno, el H2. Entonces, como pueden ver, en este caso vamos a tener esta molécula. Recordemos que el litio siempre trabaja con esta oxidación de +1, y en este caso este compuesto, el oxígeno, tendría esta oxidación de -1 para que el compuesto sea neutro. Nótese que para la nomenclatura sistemática no tenemos cambios, sería simplemente el dióxido de bario, dióxido de dicobre, dióxido de zinc y así sucesivamente. En el caso de la STOT y de la tradicional, vamos a cambiar la palabra óxido por la palabra peróxido. El resto de la estructura pues va a ser similar. En el caso de los superóxidos o hiperóxidos, estos se forman cuando se combina un elemento con el grupo superóxido, que es una molécula de O2 que ha ganado un electrón. No confundirlo con el óxido. Aquí, como pueden observar, el oxígeno posee un número de oxidación formal de 1,5, negativo en este caso. Estas pues sustancias en general son muy reactivas y se utilizan como oxidantes fuertes. Solamente pues se han aislado en los laboratorios y se conocen superóxidos de los metales alcalinos, con excepción del superóxido de litio.
También pues se han detectado pequeñas cantidades de otros metales pues, que se han podido sintetizar. Para la fórmula pues es el mismo principio, metal más el oxígeno, donde vamos a tener como particularidad de que el oxígeno va a tener como subíndice la valencia del elemento multiplicada por 2. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el superóxido cuproso, pues como me dicen cuproso, me está indicando que el cobre tiene un estado de oxidación de +1. Entonces, para saber cuál es el subíndice del oxígeno, simplemente voy a tomar este estado de oxidación y lo voy a multiplicar por 2. De este modo me va a quedar QO2. Si es el estánico, pues el estaño tiene que tener esta oxidación más alto, que sería +4. Y para colocar el subíndice del oxígeno simplemente multiplico este 4 por 2 y con esto tendría la fórmula del superóxido de estaño y el de cobre. Nótese que para la fórmula de estos superóxidos el metal siempre va a tener como subíndice 1, o sea, solamente voy a tener una unidad de este metal, mientras que el oxígeno sí va a variar esas cantidades que voy a tener. Recordando aquí que, por ejemplo, para el cadmio, que tiene esta oxidación de +2, para saber cuántos oxígenos coloco, simplemente tomo +2 por 2 y eso me va a dar 4, que es el número que voy a utilizar acá. Para nombrarlo, pues la mejor nomenclatura es la tradicional, la IUPAC o sistemática, puesto que lo voy a nombrar igual que los óxidos. Entonces diría dióxido de cadmio, dióxido de magnesio, dióxido de potasio. En el caso de la stock o tradicional, voy a colocar la palabra superóxido de. En el caso de la nomenclatura stock, si estos metales tienen más de un estado de oxidación, se coloca entre paréntesis en números romanos, y en la tradicional pues voy a utilizar las terminaciones ICO y OSO para indicar los estados de oxidación más altos o más bajos que tenga ese metal. Si tiene uno solo, solamente voy a utilizar la terminación ICO. Y con esto concluimos la nomenclatura de los compuestos binarios. Para ampliar información sobre esta nomenclatura, pues se recomienda los libros pues, que hemos citado para esta unidad.